Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa Guevara Ferrucho del Grupo A y el tema que me correspondió en hablar es filogenia y ontogenia del lenguaje. Bueno, en un principio les voy a hablar sobre la filogenia del lenguaje. Bueno, la filogenia del lenguaje se da a entender como la parte de la biología que se encarga de las relaciones de parentesco entre grupos de seres vivos, origen y desarrollo de las especies. De esta manera se dice que la filogénesis atiende no solo las transformaciones en el desarrollo evolutivo del lenguaje de los seres humanos, sino también en las relaciones que se establecen entre el lenguaje humano y las formas de comunicación entre otras especies. Bueno, comenzando, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos, gestuales, que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las relaciones directas entre el primate y el hombre. Bueno, el lenguaje se desarrolló lentamente y poco a poco fue evolucionando de acuerdo a las necesidades y adaptaciones del ser humano. Y aquí nos dicen que existen relaciones directas entre el primate y el hombre, las cuales son, primero vamos a comenzar con las funciones cognitivas que encontramos. Bueno, la primera es la capacidad de transferencia de una modalidad a otra en el aprendizaje auditivo visual, que esto nos lo dice Primark en 1967 que Greenwich en 1965 sostenía como crucial en el desarrollo de nombrar objetos. Otra de estas funciones cognitivas es la capacidad para categorizar objetos y para reconocer su propia imagen en un espejo. También ha sido demostrado por los Salles y Galut en monos en 1970. Otras funciones cognitivas es el aprendizaje por introspección, ampliamente documentado desde hace un tiempo por Kugler en 1951. Otra de estas funciones cognitivas es la capacidad para contar por medio del sistema binario, aunque esto requiere de un número enorme de ensayos y es posible entrenarlo en monos. Esto nos lo afirma Fester en 1964. Bueno, otras de estas relaciones entre el primate y el hombre es la conducta comunicativa. Bueno, las vocalizaciones en los primates está invariablemente ligada a varios contextos emocionales, como lo son las amenazas, el miedo, el placer, la alimentación, la agresión y la separación. Y se diferencian de las vocalizaciones humanas en los siguientes aspectos que no son frecuentes, son espontáneos y condicionados a factores externos. Esto nos quiere decir a estímulos emocionales. Otras que son estructuradas por compuestos sin significado, a diferencia del habla del hombre. Y por último, es que en el pirimate se puede provocar por impulsos eléctricos en el sistema límbico, en el tálamo y en el mesencéfalo. Otro es que nos dicen que a pesar de que la estructura del oído del chimpancé y del hombre es similar, hay unas diferencias claras en las habilidades perceptuales, las cuales son que en el primero son más sensibles a las altas frecuencias y aunque pueden discriminar los sonidos del habla humana, lo hacen de forma diferente a nosotros. También nos dicen que los monos son capaces de adquirir un sistema de comunicación usando la modalidad visomanual que comparte muchas de las propiedades del lenguaje humano, las cuales son sintaxis, vocabulario y conversación espontánea. Otras de estas relaciones que hay entre el primate y el hombre es que existen cambios en la región facial, permitiendo una mayor movilidad de la lengua para asumir un mayor número de posiciones. Otra de estas es que los chimpancés, a diferencia del hombre, son capaces de producir tonos dobles y pueden vocalizar tanto al inspirar como al expirar el aire. También nos dicen que no existe evidencia de similitudes entre el área de Broca, como tampoco de las regiones anteriores o posteriores del lenguaje en la comunicación de primates. Y otra no faltante y no menos importante es que hay otro cambio significativo, que es que en el primate los gestos van acompañados de sonidos
Y por el contrario, en el hombre, el habla articulada está acompañado de gestos, sean faciales o no faciales. Bueno, en conclusión, el lenguaje y el habla es entonces el final de la evolución, que incluye movimientos finos y coordinados directamente relacionados a funciones de procesos psicobiológicos superiores y mentales superiores. Con esto damos fin a la filogenia del lenguaje. Bueno, otra de estas etapas que les voy a hablar es la ontogenia del lenguaje, que esta se da a entender que es el desarrollo del individuo específicamente en el periodo embrionario. Como lo podemos observar en la imagen, encontramos el periodo embrionario de los humanos y también de los animales. Bueno, en el aspecto del lenguaje, la ontogénesis del lenguaje comienza desde el llanto inicial del recién nacido, continuando a través de una serie de etapas de evolución acordes con el desenvolvimiento físico y mental del niño, hasta el uso, fijación y automatización comunicativa de un medio de expresión, sea oral, fonético, léxico, sintáctico, que constituyen un verdadero código de señas. Bueno, aquí esta es nuestra primera etapa, que es el prelenguaje, que esta nos dice que comienza desde el llanto o grito inicial del recién nacido hasta la emisión de las primeras palabras en su valor de signos convencionales, al final del primer año de vida del niño, y consta de 6 subetapas. Las 6 subetapas, la primera es la etapa refleja indiferenciada. Bueno, esta comienza en el acto de nacimiento cuando el neonato sufre el embate de los estímulos provenientes de las nuevas condiciones ambientales. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Lo que es luz y temperatura, etcétera. Bueno, también nos dicen que ellos reaccionan inmediatamente a estos estímulos con el llanto inicial. Reacción que refleja ya que el niño resulta totalmente estremecido por la brusquedad de esta modificación del medio. También nos dicen que el primer llanto está representado por la apertura forzada de la glotis, más o menos obstruida por mucosidades ante la presión aérea expiratoria ocasionada por la fuerte contracción de la pared abdominal. Bueno, otra de las subetapas es la etapa refleja diferenciada. Bueno, esta nos dice que este llanto inicial se va tornando diferente, anunciando sus necesidades más vitales, como lo son la sed, el hambre, el frío, el sueño. Estas provocan determinadas contracciones musculares en su órgano vocal y serán las que permitan hacer las variaciones en la voz que van marcando la diferencia en el llanto, y así hace que la madre ya pues pueda diferenciar qué es lo que desea su niño o qué es lo que o por qué llora, y así no esté pues cerca de él o no esté al alcance de su vista. Bueno, esta etapa se extiende hasta la 7ª semana. Bueno, como en la imagen podemos observar cómo el niño hace gestos, movimientos, los cuales indican qué desea o qué quiere o cuál necesidad más vital desea para que pues requiera atención. Bueno, otra subetapa es el balbuceo o juego vocálico. Bueno, aquí el niño indica con ese juego vocálico placer. Generalmente lo realiza cuando está contento, como reacción a estímulos internos de satisfacción, y este se caracteriza por gorjeos, murmullos, vocalizaciones, balbuceo y sonidos gutulares y labiales. Bueno, estos son pertenecientes al primero y cuarto nivel de articulación, lo que esto corresponde a los primeros estímulos propiosépticos llegados a la corteza mediante la acción de succión y deglución. Bueno, otra de estas subetapas es la asociativa acústica motriz. Bueno, esta nos dice que aquí el oído juega un papel importante, juega un papel relevante, y está caracterizada por las repeticiones de sonidos una y otra vez. Aquí es donde el niño siente gran placer al escucharse. Esta etapa es muy significativa, muy importante, ya que será ella la que crea las condiciones apropiadas para la imitación de los sonidos del medio, ya que aquí las vocalizaciones y repeticiones comienzan a tener un uso específico y determinado.
También nos dicen que la importancia crucial de esta etapa consiste en que el niño, habiendo aprendido a imitar sus sonidos, se pone en condiciones apropiadas para la imitación de los sonidos del medio, lo que indica una condición imprescindible o muy importante para desarrollar el idioma que hablará pues continuamente a partir de esta etapa. Bueno, otra etapa de estas es la etapa ecolálica ambiental, que esta se hace referencia al papel protagónico que juega la intervención de la familia. Esto quiere decir que la familia es muy importante en esta etapa, ya que incitará a la repetición de sonidos que ya ha oído con anterioridad en otra etapa. La familia con su intervención reforzará lo adquirido y estimulará el desarrollo de emisiones nuevas y aumentará o disminuirá el repertorio del niño según lo que escuche en su entorno familiar. Y esta etapa se inicia aproximadamente a los 8 o 9 meses. Otra de nuestras subetapas y la última es la habla propiamente dicha. Bueno, esta se entiende cuando el niño entiende el lenguaje ajeno. Su comprensión verbal será superior a su habla y a su expresión articulada. Si hay intencionalidad y significado en lo que dice, esta se presenta aproximadamente a mediados de los 10 o 12 meses, aunque si se extiende hasta los 14 meses, no es considerado algo patológico o algo pues que no esté bien. Bueno, como ya habíamos hablado, la primera etapa fue el prelenguaje. Ahora les voy a hablar sobre la segunda etapa, que es el primer lenguaje. Esta abarca desde los 12 meses hasta los 4 años, aunque algunos autores dicen que va hasta los 5 años. Y esta se caracteriza por la acelerada adquisición de fonemas, el incremento del vocabulario pasivo y activo, y el lenguaje es cada vez más espontáneo y voluntario, parecido al de los adultos que lo rodean. También se dice que el orden de aparición de estas estructuras enunciativas, como lo son la afirmación, la negación, la interrogación, siendo estos patrones melódicos y tonales los que constituyen las primeras verdaderas estructuras lingüísticas que él usa con todo el vocabulario que disponga o que dispone. Bueno, otra es el lenguaje propiamente dicho. Bueno, esta se caracteriza por un abandono progresivo de las estructuras elementales del lenguaje infantil y de su vocabulario específico. La primera manifestación de esa evolución se traduce en el interés creciente del niño por el habla del adulto, en el gusto por historias o lecturas que le hagan, en la solicitud de que esto se repita continuamente. Bueno, también nos dicen que existe una lenta evolución de la toma de conciencia del niño, de su yo conceptual, de sí como su identidad, y que no se manifiesta al principio en el lenguaje, que durante cierto tiempo solo hablará de sí en tercera persona o en segunda persona en imitación al adulto. Bueno, con esto damos fin a lo que es la ontogenia del lenguaje. Muchas gracias. Bueno, aquí también vamos a encontrar las referencias bibliográficas de donde se encontró o donde se obtuvo las imágenes utilizadas en la presentación, también la información que se utilizó, que fue de ayuda, también la información obtenida de la plataforma Moodle, que es de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias.